Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal, Mamela? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto, le gusto tenerte de nuevo en pantalla. Hoy quiero mostrarles un programa especial que es desmontar algunos mitos. Por supuesto, en función del programa anterior que hicimos, comentarios que recibimos, pero sobre todo en términos generales, porque vemos que hay mucha confusión. Para el católico es aún más claro porque sabemos que hay una infiltración muy fuerte, una teología más pobrista, denominada del pueblo. Incluso recomiendo de tarea ver quién fue Bella Dodd, que infiltró literalmente 1000 militantes comunistas en el seminario, pero finalmente el venerable Fulton Sheen logró su conversión. Entonces, saber que, como dijo Benedicto XVI, aunque el mal haga más ruido, el bien siempre vence. Entonces, tenemos en pantalla a un profe que nos va a explicar cómo bíblicamente no antagoniza invertir con ser cristiano, porque hay mucha confusión en torno a eso. Sabemos que la usura es condenada. Vamos a ver varias aristas para justamente ser fieles a la verdad y ser la luz del mundo. Bienvenido. Gracias, gracias, Mamela. Bueno, gracias por tu invitación. Bueno, y tomando en cuenta lo que acabas de decir, y bueno, hay que entender a quién pudiera estar dirigido esta conversación que vamos a tener. Y bueno, y sin duda es a personas de fe cristiana, ¿no? De fe católica, cristiana evangélica, que pudieran tener algunos dogmas o maneras de ver el tema del dinero y la inversión. Muy bien. Bueno, en el programa pasado yo estuve hablando acerca de saber invertir, de invertir en la bolsa de valores, estuvimos hablando acerca del dinero y de cómo puedo yo hacer crecer el dinero a través de la bolsa de valores. Muy bien, y bueno, sin duda recibimos algunos comentarios y no es la primera vez porque hay personas que tienen esa idea de que invertir en la bolsa es como que es como jugar a la lotería. Y es cierto que muchas personas piensan que invertir en la bolsa es jugar a la lotería porque no sabes lo que va a pasar, me explico. ¿Y qué pasa? Pues es una manera de verlo, pero con falta de conocimiento y con que no sabes realmente cómo se mueve este mundo. Muy bien, entonces, bueno, hoy digamos vamos a hablar un poco acerca de la fe, acerca de lo que dice la Biblia, de lo que dijo Jesús, de que lo que dicen algunos versículos bíblicos y partes de la Biblia acerca de la riqueza, ¿no? Y dónde colocarla, en qué parte de nuestra alma y nuestro corazón debe estar colocada la riqueza y lo que nos demanda Dios a cada uno en cuanto a ser productivos, porque producir riqueza no tiene otra cosa que, o sea, es lo mismo que decir que seas productivos. Muy bien. Y bueno, hay muchos ejemplos ahí en la Biblia con respecto a ser productivos y a ser ricos. Y lo vamos a hablar acá un poco, vamos a hablar un poco de eso acá. ¿Ok? Perfecto, gracias. No, y además, mucha gente, por un lado, me aclamaba que haga un programa con Nicolás Moraz, mientras que otros, hasta más cercanos, me decían, ¿cómo puedo hablar con ese tipo que es súper anticristiano, que todo lo que ha dicho contra la iglesia? Y es curioso porque con él tenemos una relación muy cordial a nivel mediática, y justamente él defiende mucho una figura que escribió el libro Los enemigos del comercio, que ya falleció, y él justamente hace toda una argumentación respecto a cómo los cristianos son enemigos del comercio. Y yo tuve el gusto de conocerlo en persona, y ya falleció, era un anciano español, y no me daban la palabra los organizadores, pero yo ya tenía todos los versículos bíblicos con los que le quería refutar. Así que yo creo que, si te parece, podemos empezar con la parábola de los talentos, que creo que es súper importante respecto a la importancia de invertir para la posteridad. Sí, claro, claro. Pues bueno, casualmente acá, por acá la tengo. Es una, la voy a parafrasear porque bueno, es un poco larga. Esa parábola está específicamente en Mateo 25 del 14 al 30, ¿no? Es la parte donde se encuentra. Y bueno, la parábola de los talentos no es más de, bueno, que esta era una conversación que tenía Jesús con los discípulos y él estaba explicando de cómo era el reino de los cielos, de cómo era el reino de Dios. Entonces él utilizaba una comparación y utilizó muchas, ¿no? Y una de estas es la de los talentos, muy bien, donde él dice, bueno, el reino de los cielos se parece a un hombre que tenía un viñedo, que tenía una granja, que tenía, póngale la imaginación acá, ¿no?
y tenía 3 obreros. Y él tenía pensado hacer un viaje lejano y se tenía que ir. Entonces él vio la capacidad que tenía cada uno de esos 3 obreros y le entregó cierta cantidad de talentos a cada uno. Al primero le entregó 5 talentos, al segundo le entregó 2 talentos y al tercero le entregó 1 talento. Y mira lo que, cuando lees Mateo 25 del 14 al 13, una de las cosas que dice allí, enfatiza, es que le entregó a cada uno según su capacidad. Él no te iba a exigir más de lo que tú podías hacer. Y eso es algo importante. Todos tenemos una cierta capacidad de producción y Dios lo sabe. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tenemos inteligencias diferentes, personalidades diferentes, formas de ver la vida diferentes, pero lo que sí tenemos es todos la capacidad de producir y generar. Entonces, luego este hombre dueño de la hacienda, dueño de la granja, se va lejos. Muy bien, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y él regresa. Y entonces él viene a pedir cuenta de su negocio. ¿Me explico? De lo que habían producido. Pasa el primer siervo y le dijo, señor, señor, aquí está los 5 talentos que me diste y yo lo convertí en 5 más. O sea, estamos hablando que el primero produjo el 100% de lo que, del dinero, porque los talentos eran dinero que le entregó, me explico, para producirlo. Y le entregó el 100%. Imagínense ahora la capacidad que hay que tener. No entregó el 50, el 30 o el 20 o el, o el 80, entregó el 100%. Quiere decir que trabajó muy duro y se esmeró según su capacidad. Luego, ¿y cuál fue la respuesta de este siervo, de este señor, delante de su siervo? Le dijo, siervo bueno, fiel eres, así que te daré mucho más, porque fuiste fiel en lo poco, ahora tendrás mucho más. Ahora viene el segundo, y el segundo se para enfrente de él y bueno, le dice, señor, señor, aquí están los 2 talentos que me diste y produje 2 más. Este nuevamente produjo el 100% según su capacidad. Y le dijo lo mismo, eres un buen siervo, eres fiel y también, como fuiste fiel en lo poco, también te voy a colocar sobre mucho. Y luego viene el tercero. Y el tercero se acerca al Señor y le dice, Señor, yo te conozco y sé que tú eres un Señor duro, estricto, que incluso, o sea, tú recoges donde no sembraste y tuve miedo. Miren cuántas excusas dijo allí. O sea, por lo menos 3. Y se justificó con su miedo. Y una de las cosas, le dije, y luego continuó diciendo, el talento que me diste, aquí te lo entrego, aquí te lo entrego, porque tuve miedo. Yo durante el tiempo que tú no estuviste lo escondí y simplemente ahora llego y te lo entrego. Y entonces el Señor le responde, eres un siervo malo y negligente y que fuiste, no trabajaste para producirlo. Y luego le dijo, al menos, por lo menos, lo hubieses llevado al banco para que produjera intereses. Quiero que sepan una cosa acá, y el que si lees la Biblia, ahí está. Quiere decir que ya la conciencia de banco y de ganar intereses ya existía en ese tiempo. ¿Me explico? Cómo hacer para que el dinero crezca, para que tenga un valor. Y esto ya estaba allí. Por lo menos me hubiese ganado los intereses, pero ni siquiera eso hizo el siervo. Y después termina diciendo, eres un siervo malo, quítenle lo que ya tiene y dénselo al otro, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, queriendo decir que el que no produzca se le quitará hasta lo que tiene. Entonces aquí el Señor fue muy, muy fuerte con esto. O sea, ¿y qué quiere decir todo esto, lo de los talentos? Es simplemente ser productivo con las capacidades que tengo, ser productivo con las capacidades que he podido desarrollar y dar un resultado. Entonces aquí vemos una parábola, o si lo vemos bíblicamente, es todo un conjunto, toda una clase de emprendimiento tienes acá, si lo quieres ver de una manera. Es toda una clase de emprendimiento, estas pequeñas líneas en Mateo. Y te das Sí, cuenta cómo... perdón, un pequeño paréntesis que creo que vale la pena destacar. Estamos no solo hablando de la palabra de Dios, sino que Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es una de las pocas veces donde directamente habla nuestro Señor. Entonces,
No es algo que dijo X o Y profeta, si bien toda la Biblia en su conjunto es palabra de Dios. Yo creo que sí tiene un bagaje muy especial, que sea una enseñanza de nuestro Señor. Mi versículo favorito, Mateo 25:35, que justamente nos narra quiénes estarán a su derecha, a su izquierda, los corderitos, los cabritos. Entonces, que esto lo preceda justamente esa parte que nos habla de quiénes seremos, confiemos, los que estemos a su derecha, nos habla justamente de cuáles son los pasos a seguir. Entonces es muy importante saber que la verdad nos hace libres, solo la verdad nos hace libres, y por eso es tan importante conocer las Sagradas Escrituras. Y como dice el padre Javier Olivera Rabasi, que no te la cuenten. Justamente cuando uno sabe, cuando uno lee, cuando uno es consciente, Correcto. no puede caer en esto. Y ahora, antes de continuar, porque sé que tu enfoque es un poquito diferente en cuanto a la holgazanería, que sabemos que la pereza, dicen, es la madre de todos los vicios. Hay un tema también que es el fariseísmo. Y los fariseos fueron condenados en su tiempo y por supuesto lo son y serán ahora y después. Entonces, hay una cierta rigurosidad en la ley que no contempla esto. ¿Qué nos puedes decir frente a eso? Bueno, mira, el fariseísmo fue, digamos, maltratado por el Señor en su momento, no por lo que creían, porque creían directamente en Dios, sino más bien por lo que decían creer y no hacían. ¿Me explico? Y eso fue una de las cosas que, o sea, cuando le dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy limpios y rectos, pero por dentro están llenos de muerte. Una de las cosas que le dijo. Muy bien. Y es entender que, que cuando hablamos de la rigidez, cuando hablamos de no, del dinero, de los negocios, del cómo producir, es importante entender qué es el dinero para mí. ¿Me explico? ¿Qué es el dinero para cómo lo interpreto? O sea, cómo lo uso? Una de las cosas que dice Timoteo es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero mira cómo lo dice, el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. ¿Me explico? El dinero en sí mismo es neutral, es simplemente una herramienta, como lo Un explica medio y no un Marcus. fin. Un medio y no un fin. Correcto, 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 exactamente, porque el problema no es la riqueza, no es el dinero, es lo que haces con ese dinero y en quién te conviertes cuando tienes ese dinero. Entonces eso es un punto clave allí, de que muchos religiosos, digámoslo de una manera, religiosos en qué sentido, en que están, se ocultan o muchas veces se pueden eh, eh, pegar a ciertas maneras o comportamientos porque tiene que ver con eso que ellos quieren proteger y cuidar. Me explico, pero no necesariamente eso que quieren proteger y cuidar es la verdad, sino más bien tiene que ver es con sus costumbres y con su manera personal de ver las cosas, me explico, por su experiencia personal, pero no es lo que dice la Biblia. Como Entonces, eso es, acabamos de ver ajá, en el Evangelio exactamente, de hoy. ese es el punto, porque si las riquezas fueran malas, entonces ¿dónde dejamos a Salomón? ¿Dónde dejamos al rey David? Todos eran, y todos fueron provistos por gran riqueza de parte de Dios. ¿Me explico? Claro, ahora, para no quitarte demasiado de tu tiempo, creo que uno de los versículos más tergiversados, manipulados y malentendidos es la expulsión de nuestro Señor de los mercaderes del templo. Mm. Ahora, según lo que yo aprendí, he dicho mil y unas veces y me han dicho, porque yo digo, yo no soy apologeta, y me han dicho, aunque no eres apologeta, gracias a ti llegué a la verdad. Y digo, bueno, no es gracias a Oh, mí, muy sino a bueno. mis Es que invitados todos lo somos, y a toda la aquella gracia. persona que defiende la fe es una apologeta, todo. O sea, toda aquella persona que defiende la fe, con Yo verdad, la más obviamente, ¿no? pequeña y menos conocedora. Con Pero verdad y conocimiento. claro, justo estuvimos hablando fuera de cámara y yo le decía que yo tenía entendido que la expulsión de los mercaderes del templo era por la iconografía que conducía y la idolatría que hablaba, que es bueno vinculado a lo que decía Timoteo del amor al dinero y cómo era la costumbre de tener el sello del gobernante de esa época. Pero Leo nos trae una profundidad respecto a eso. No es que echaban a los mercaderes por comerciar, sino por hacerlo de forma injusta y abusiva. Correcto, correcto, correcto. Hay que entender algo, el contexto de ese momento, ¿no? Era el templo de Jehová, era el templo de Jerusalén,
digamos, muchas personas de las diferentes localidades, eso era la parte Samaria, Judea, que en esa época, ¿no? Y muchas personas se trasladaban a ese templo para adorar a Jehová. ¿Me explico? Y en ese momento y en ese tiempo se hacía un sacrificio en el altar, un sacrificio de algún animal por los pecados de cada uno. Algunos eran unas golondrinas, otros eran un cabrito, y eran diferentes animales. ¿Qué pasaba? Las personas que venían de muy lejos no podían traer ese animal por un tema de peso, de carga y de distancia, porque eran días viajando. El animal podía morir en el camino y ellos perder esa ofrenda. Entonces, ¿qué hacían? Ellos traían dinero para comprar la ofrenda que iban a dar en el templo. Ahora, ¿qué pasaba? Los mercaderes que estaban allí, eso no era lo malo en sí mismo. Era que si tú ibas a entregar algo a Dios se le entrega lo mejor y lo primero, que eran las primicias, el mejor ganado, la mejor ofrenda, porque era la ofrenda excelente, porque el que amaba a Dios, tomando en cuenta el primer mandamiento, que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y era entregarle lo mejor a Dios. ¿Qué pasaba? Resulta que los mercaderes que estaban allí vendían la peor ofrenda, los animales enfermos, los animales que estaban moribundos, que tenían carencias. Pero ¿qué pasaba? Lo vendían a precio de alta calidad. Y saben, bueno, y eso creo que es algo aún hoy día cuando se ve que tú quieres, que muchas veces compramos productos de baja calidad, pero nos los venden como si fueran de muy buena calidad. Y eso era lo que pasaba. Lo que le molestó al Señor, que se quitó el cinto de su túnica y lo hizo como un látigo, fue que ellos estaban engañando a la gente y ellos estaban dando lo peor a Dios. Y por eso fue la ira que él sintió allí. ¿Me explico? Claro. Era que ellos estaban dando lo peor. No, el mercado estaba bien. El punto era que no estaban dando lo mejor. Y Y que ahí es donde estaban estaba la estafando a la deshonestidad. gente. Correcto, porque estaban estafando a la Y gente. además a gente con necesidad, a gente que venía de lejos. Correcto. Y en eso quiero conectar con un tema más cotidiano, que es que, o sea, si bien decimos aquí que invertir está bien, está bíblicamente sustentado, también es real que tal como los mercaderes de la época, hay gente que estafa, hay gente que engaña, hay gente que abusa, hay gente que no ofrece lo mejor. Entonces, justamente por eso el programa pasado y hoy Leo nos viene a hablar de la importancia de formarse, o sea, no ir a la ciega, porque nuestra fe no es ciega, sino que es lógica y ética. Exactamente, claro, claro, claro. Entonces creemos porque conocemos, porque amamos, porque tiene sentido, porque es el orden natural. Entonces, partiendo de esa premisa, queremos que quien se atreva a meterse en este camino lo haga con conocimiento y no con engaños, no como aquellos mercaderes. Así que cuéntanos un poco qué nos deparas y cómo lo sustentas. Ok, bueno, mira, desde que yo comencé en este mundo de la bolsa de valores, con el trading, la inversión, bueno, yo soy un hombre de fe desde hace ya casi 22, 23 años. Nunca vi a alguien que vaya con un short, con un versículo bíblico al gimnasio y tenía ahí Gálatas. Ah, sí, claro, claro, claro. Ese, Lo bueno, miraba. esa es una marca, incluso eso es una marca de uno de los mejores de la historia, ¿no? Del CrossFit, que es Rick Froning, ¿no? Y él es cristiano y él predica la palabra a través de sus productos y es algo muy bueno, a mí me encanta. Bueno, entonces, desde que yo comencé este mundo de la inversión, para mí nunca fue un problema el tema de la inversión con mi fe. ¿Por qué? Porque yo entendía, como lo dije, es un talento que se desarrolla. La inversión, el trading es un talento que se desarrolla, es una capacidad. Y como lo dije antes, es simplemente una herramienta para generar algún tipo de riqueza. Eh, ¿Qué pasa? Que algunas personas ven esto como echar suerte, como echar suerte. Entonces yo explicaba, una de las cosas que explicaba en estos días en un video es, si tú tienes un iPhone, si tomas una Coca-Cola, muy bien, si usas una marca de algún tipo de ropa, tú estás en contacto con esa compañía y esa compañía cotiza en bolsa. Resulta que gracias a los miles y millones de inversores en el mundo que invierten en estas compañías, los productos se pueden generar. Porque ¿qué es la bolsa? Simplemente la bolsa de valores donde cotizan las compañías es una compañía pública, hablemos de una de ellas como Apple,
donde la gente mete su dinero y Apple utiliza ese dinero para poder producir todo lo que nosotros consumimos a través de sus productos. Y eso los inversionistas reciben una ganancia por el aumento y el valor de esa acción. Simplemente, digamos, en términos generales es eso, me explico. Invertir en la bolsa, invertir haciendo trading. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué las personas lo ven como algo, como lo que lanzar la lotería? Porque no sabes lo que va a pasar. Me explico, en el corto plazo. Pero si yo te dijera a ti que en el largo plazo la bolsa sube, y es lo que hemos estado viendo casi el último 6, 7 meses. Me explico. ¿Por qué? Porque lo natural es que un negocio vaya bien. Lo natural es que un negocio crezca, siempre y cuando tú entres en el lugar adecuado. Y eso es lo que hablamos en el seminario, cómo saber cuándo entrar, en qué momento debo entrar en una compañía, o invertir. Entonces, de eso hablamos un poco, me explico, de cuándo es el momento de invertir. Ahora, se puede invertir en cualquier momento, todo depende en dónde. Y se puede invertir de muchas maneras. En los mercados financieros son muy amplios, no solo la bolsa de valores, a través de bienes raíces, a través de bonos. Pero la bolsa tiene algo diferente, que tú para invertir en bienes raíces necesitas un capital muy grande, no sé, miles de dólares, comprar una propiedad, comprar un terreno. Pero en la bolsa puedes empezar a invertir hasta con 100 o 200 dólares. Y eso es lo que tiene la flexibilidad. ¿Me explico? Ahora, hay riesgo, obviamente hay riesgos allí, siempre hay riesgo, pero si no estás preparado, obviamente vas a estar expuesto a ese riesgo. Y eso es lo que hacemos en el seminario, preparar a las personas para que sepan cuándo y dónde poder invertir mejor, de manera sabia, estratégica, cuantificable y medible. Perfecto. Ahora, ya que el tiempo es oro, Sí, sí, time sí, is money. ya vi, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el versículo que tú consideras que más ayuda a despertar en ese sentido, a consolidar y también saber eso, que no hay contradicción, sino que va de la mano con la fe el hecho de invertir? El hecho de invertir, mira. O si ya lo dijiste. Bueno, sí, en parte, ya casi los dije todo, pero mira esto. Lo único que se me viene aquí al alma y hablando de la fe, es que Dios hizo su mayor inversión, que fue dar a su hijo por nosotros. Y la pregunta es imagínate la inversión que él hizo. Y él espera recibir un dividendo y espera recibir un beneficio de esa inversión que hizo, que fue enviar a su hijo para morir por nosotros, en el cual él está invirtiendo en nosotros, invirtió lo que más amaba para tener un rédito, para tener una devolución. Y bueno, imagínate el compromiso que tenemos como hijos de Dios, que es volvernos de tal valor, de manera que seamos una inversión productiva para Dios. Qué Creo que bonito. ahí es donde Entonces, está. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo, para que todo aquel que creyera en él tenga vida eterna. No, Exactamente. qué bonito y qué importante, porque realmente ha habido tanto adoctrinamiento, sobre todo en Hispanoamérica, que sabemos hay problemas doctrinales, teológicos, ideológicos, la educación está tomada, hemos sido lobotomizados, incluso me atrevo a decir. Ahora, tampoco somos promotores, ni tú, ni yo, ni nadie en este canal, de esta teología de la prosperidad que más bien No, enriquece a los predicadores y empobrece a los fieles. Entonces, dejar eso totalmente. muy en claro. Claro, totalmente, totalmente. Sí, Que sí, a fin de cuentas son una especie de mercader sí, totalmente. Mira, yo tengo 20 tantos años conociendo la iglesia y he visto de todo, me explico. Y ciertamente, tanto pastores como sacerdotes, de las dos partes, se han enriquecido muchas veces y utilizan la fe como un negocio. Eso lo he visto muchísimo y seguirá viendo eso, me explico. Ahora, están los que hacen lo bueno, eso está, gracias a Dios que así está. Claro. O Hay sea, hombres de tenemos los Dios y dos hombres. polos, esa teología de la prosperidad Exactamente. y la corriente pobrista. Entonces, Aristóteles llamaba al justo medio y eso es lo que buscamos lograr. Justamente un equilibrio donde no sea un culto a Dios dinero, pero tampoco renegar de los talentos que Por recibimos. supuesto. Entonces, Y mira, y aquí hay un conjunto de cosas que se pueden mezclar. Número uno, primero, Dios nos llama a ser productivos, de acuerdo a nuestros talentos. Eso que ya lo vimos. Número dos, no ames el dinero, úsalo para hacer el bien. Eso. Número tres,
recuerda que todo lo que tú tienes no es tuyo, eres un administrador. ¿Por qué? Porque eso fue la parábola, me explico. Los siervos, ellos eran administradores y mira cómo lo multiplicaron. ¿Por qué? Porque tuvieron una visión. Al pensar tú como administrador, te separas emocionalmente de lo que es el dinero, porque dejas de decir que es tuyo para decir es de Dios y yo lo administro. Y disfruto obviamente de los beneficios. ¿Me explico? Porque los jornaleros, los siervos recibieron un pago por eso. ¿Me explico? Y bueno, y hay muchos ejemplos más, pero ya no tenemos tiempo. No, muchísimas gracias. Okay. O sea, como dice el refrán, vine buscando plata y me llevo oro, porque lleva un sentido hasta enaltecido, porque es justamente entender la profundidad de esto. Y como dijimos en el video pasado, yo, por ejemplo, yo no soy una persona muy orientada hacia el dinero. Ahí luego, de hecho, tenemos un video sobre el mito de la brecha salarial, cómo la testosterona vuelve al hombre más competitivo y más bien más predispuesto a ese tipo de cosas. Pero, en cambio, sí tengo un corazón de dar. Entonces, nosotros que somos hispanoamericanos, que somos de familias migrantes, saber que esto también puede ser un ingreso pasivo. Tema de las jubilaciones. Si usted ya terminó su vida laboral, pero quiere una entrada adicional. Entonces, entender que esto no es necesariamente abandonar su vida, que también es un riesgo en sí. Claro, totalmente. Sino, claro, obvio. Entonces, la vez pasada hablamos, por ejemplo, de las damas de casa. Entonces, sabemos que el sistema de aportes, de jubilaciones, de seguridad social, entre otras cosas, de aquí hablamos de la falta de natalidad, está por colapsar. Entonces, no solo pensar en las personas que ya están en edad jubilatoria, sino quienes aún nos falta, pero reconociendo que estamos próximos a una crisis. Entonces, en ese sentido, te doy el micrófono para que nos cuentes cuándo se lanza tu curso, el seminario, a quién apunta y por qué es importante. Vale. ¿Por qué es importante? Porque simplemente la inflación va a comer tu dinero. El dinero que tenemos hoy, les aseguro que no va a servir para comprar lo que dentro de 6 meses y mucho más Latinoamérica, ¿no? Hispanoamérica. Las cosas suben por hacer las cosas, el costo de la vida sube por ascensor y nuestro sueldo, no voy a decir que sube por escalera, sino que o no sube, o se queda en el primer piso. Me explico, entonces eso está pasando muchísimo en Hispanoamérica. Y una de las herramientas, mejor dicho, la única herramienta es la inversión. No te estoy hablando solo de la bolsa, es invertir en lo que puedas invertir. Me explico, en un fondo de inversión. Los pensionados, lamentablemente, el dinero que ellos van a recibir como pensión no les va a dar para vivir en el futuro, porque cada vez la crisis es mayor, algo que sí es real. Pero cuando inviertes, tú te separas, tienes la oportunidad de separarte de esa situación. ¿Por qué? Porque te colocas un punto más adelante, porque la inversión te lleva a aumentar tu ingreso. Y eso es lo que vamos a aprender el 18, comenzamos el 18, lunes 18 de marzo, que es el lunes que viene, en el seminario. Cómo rentabilizar, cómo hacerlo de forma estratégica, SPX Smart, que así se llama la web, donde pueden buscar la información. Y en Instagram, en SPX, exacto, en SPX, que aquí lo van a ver aquí abajo, SPX Smart, en Instagram pueden buscar la información, pueden escribirme allí directamente o info@spxsmart.com. En la web, obviamente, hay mucha información ahí que van a poder ver. Y algo importante, este seminario dura un mes, pero va a tener un acompañamiento constante conmigo, donde van a poder aprender, van a ver lo que yo hago, van a poder ver mis ideas, y la gente va a poder tener por lo menos la apertura a un nuevo mundo, un mundo un poco lleno de oportunidades si las sabes aprovechar, si las sabes ver y aprendes, porque aquí importante es el aprendizaje y el estudio. Así que bueno, más nada por ahora que decir, Mamela, porque el tiempo se nos cortó. Muchísimas gracias por tus enseñanzas. Vale, bueno, que tengan un feliz día. Y aquí pueden día. palpar su estilo didáctico también. Oh, sí. Bueno, hasta la próxima. Bye. Hola, soy Mamela Fiato Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente,
Estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.